patio 29 hace 3 días y hablaba de una primera paradoja que me llama la atención y la quiero comentar. Y una paradoja dura porque estamos conmemorando el 11 de septiembre el día 8. Eso, terrible, terrible. Que la pega, los permisos o lo que sea nos impidan el 11 de septiembre estar en la calle recordando los que cayeron y que provocó el 11 de septiembre. Paradoja 1. Paradoja 2. Vamos a hablar de la historia del lado sur de Santiago. Y el bosque no existía. Estamos en el bosque. Por lo tanto, vamos a hablar de algo que no existía. Existía San Bernardo. ¿Sí? Son las paradojas que nos permiten hacer la memoria, porque la invitación que me llevó hace pone 3 grandes preguntas. La primera es ¿cómo hacemos memoria de esta historia? Y lo primero es ser capaces de apropiarnos del todo, de conocer, apuntar y saber por dónde diantre partió esto. Yo tengo una serie de notas que voy a ir leyendo que son un poco antiguas, no les van a aburrir en ningún caso porque tienen que ver justamente con esa historia a la que se nos convoca, y vamos a hablar de los territorios de los que vamos a hablar, ¿no? Los territorios que vieron nacer más tarde a San Bernardo, dice este escrito, fueron testigos privilegiados de la independencia nacional. Mítica es la historia que señala que Manuel Rodríguez burlaba al temido capitán San Bruno arrancando por un túnel que desemboca en el sector del Barrancón. Todos conocemos dónde está el Barrancón, ¿sí? Los que no conocen le preguntan al del lado que está afirmando que sí. Esa es parte de esa historia. En el periodo de la Patria Vieja se desarrolló un capítulo importante para la independencia, el combate de las 3 acequias. Hasta hoy día existe esa zona. Está ahí entre medio de justamente Barrancón, Caleretango, y hay una serie de lugarcitos, y uno de esos es las 3 acequias. Y el combate fue el 26 de agosto de 1814. ¿Quiénes pelearon ahí? Seguimos haciendo historia. Peleó Carrera contra O'Higgins y ganó Carrera. Y usted sabe lo que le pasó a Carrera después, pero fue tan paleteado Carrera que en ese mismo momento que gana ese combate se enteraron que las fuerzas realistas habían desembarcado en Talcahuano y Carrera mandó tropas a enfrentar a los realistas y mandó ¿a quién? A O'Higgins a cargo de las tropas. Le había ganado recién una pelea, pero en esto que hablan de la defensa de la patria y del espacio, fue capaz, ¿cierto?, de tener la valentía de enviarlo a cargo de tropas cuando recién lo había derrotado. Es parte importante de la historia nuestra. San Bernardo fue reconocida legalmente como Villa de la República el 27 de septiembre de 1830. En 1855 se creó la municipalidad como cabeza del departamento de La Victoria, en homenaje de la batalla de Maipú. Si hay gente de años que conozca a San Bernardo aquí en esta mesa, tendrá que recordar qué es lo que había en Colón con América. Les hago la memoria, el matadero. ¿Sí? Había un matadero. Y en esos años, los viejos del matadero salían después de una tranca que se pegaron los boliches que habían ahí cerquita, y era una hilera de viejos por calle América para abajo, con unos sacos enormes donde cargaban chunchules y todos los interiores de los animales que nos regalaban. Estamos hablando de la década del 60 del siglo pasado. Sin embargo, hay parte de la historia que todavía sigue. En 1895 se fundó el Hospital Parroquial de San Bernardo. En el año, a inicios de 1900, a San Bernardo venían los ricos a bañarse. Por esta gran avenida que recién se había instalado, pasaban las carretas que traían a la gente de bien a bañarse en los baños en la calle Francisco Aranda, donde hoy día, o hasta hace poco, cuando yo recuerdo estaba la piscina militar, era el sector de los baños, donde solo tenían acceso los que tenían plata, se bañaban una vez a la semana. Venían de Santiago a San Bernardo. En el año 1906 se abre la Gran Avenida. 1906.
En 1924, Alessandri colocó la primera piedra de la población de obreros de la Maestranza. ¿Ya? Que por lo demás es el lugar que le cambia la vida a San Bernardo, ¿no? La Maestranza Ferrocarriles es el espacio que transforma a San Bernardo de Villorrio en una comuna pujante y después casi una ciudad. Fíjense el tiempo que pasó, casi 100 años, desde la construcción, desde la instalación, hasta el momento en que se transforma. ¿Cómo era? ¿Cómo era San Bernardo? San Bernardo era una zona muy particular, tan particular, que los delincuentes de esos tiempos, que nosotros le llamábamos patos malos, no asaltaban a los vecinos del barrio. Jamás asaltaba una casa del barrio. Era parte de la cultura delictual. Hay que ir a rodar para el barrio alto, pues, donde decían, ya tienen las cosas los ricos, aquí los pobres, ¿qué van a tener? Los patos malos, los bandidos de nuestros tiempos, cuando yo era un cabro chico, repartían a los curados, a los viejos que salían de las pegas, se quedaban por ahí tirados, ellos los iban a dejar a las casas. Imagínense la sorpresa a las mamás a las 12 de la mañana cuando un pato malo golpeaba la puerta para entregar al papá que estaba curado. Es la vida que se tenía. Por tanto, San Bernardo era un lugar especial. En el año 1913 se fundó y se instaló la Fuerza Aérea. Frente a nosotros existían casas de funcionarios de la Fuerza Aérea. Los más pobres, los más bajos rangos de la Fuerza Aérea vivían en un cuartucho aquí al frente. Tienen que haberlos visto alguna vez, antes que fueran derruidos. Y hoy día yo alcancé a ser testigo de que esos cuartitos de los clases, podríamos decir, de los pelados contratados, cruzaba la calle y al frente estaba la piscina de oficiales. O sea, las paradojas, estoy intentando hacer un juego de paradojas justamente porque en esta cosa de la memoria, lamentablemente solo nos hemos quedado con el dolor y nos condolemos en ciertas fechas y lamentamos en ciertas fechas y marchamos en ciertas fechas, discursiamos en ciertas fechas y después olvidamos y repetimos el rito sagradamente año a año. Y entre medio no hay construcción de organización, y entre medio no hay levantamiento de cuestiones distintas, y entre medio no hay la alegría que con los viejos nos entregaban antes del 73. Porque antes del 73 ser militante era ser el mejor. El viejo que llegaba a un cargo es porque se sacaba la cresta, era el mejor obrero, era el mejor compañero que había, era el que mejor construía, era el que tenía claro por qué quería cambiar la sociedad. No existían los pitutos, no había que colgarse del jefe para surgir, no había que ser rastrero, no había que ser amarillo, no había que ser traidor, había que ser el mejor. Y los mejores eran los que tenían que guiar a la clase. Cosas extrañas nuevamente las paradojas, si ustedes me siguen el cuento. Hoy día estamos construyendo al revés. Hoy día se vive al revés. Hoy día la traición de unos pocos se ha transformado en una suma de pequeñas traicioncitas. Porque si te puedo fregar para lograr algo, es mejor hacerlo, dicen. Yo creo que no es lo mejor, pero así se vive hasta que comienza la situación del golpe. Hay una obra de teatro de muchos años atrás que se llama El último peliento. Porque habla de un tipo que entró a la UP el 10 de septiembre del 73. Esto que parecía cosa de historia, me tocó vivirla siendo un mocoso. Yo había cumplido recién 17 años. Y llegué a la reunión del comité local Ricardo Fonseca, ahí en la calle Covadonga, pasado Urmeneta, y me encuentro con que la dirección de la Jota estaba reunida porque la encargada de organización se iba con prenatal. Y como no había nadie más en ese momento, me nombraron encargado de organización subrogante el 10 de septiembre del 73. Yo lo único que hacía era pintar muralla, era de la Ramona Parra, y me encantaba andar con la brocha para todos lados, era trazador, me hacía letras gigantes, pues nos entreteníamos. Y me pasan 70 carnet con la estampilla del 7º Congreso. 10 de la noche del 10 de septiembre. Salí hacia la calle San José por Covadonga, y esto que les voy relatando porque es espectacular, porque llegamos a San José con Pérez, con un compañero que
era mi guardaespaldas, más piojento que yo, pero era guardaespaldas. Y los paramos porque nos quedamos petrificados. Desde Pérez hacia el sur, un jeep de milico con una .30 en el techo y con brazaletes. Las 11 de la noche del 10 de septiembre. Y ahí nos quedamos, pasaron los milicos, nos miraron, y como éramos cabros chicos, porque éramos unos mocosos, no nos pescaron nomás. Y nosotros con los carnets ahí, 70 nuevos militantes a los que le íbamos a entregar el carnet el 18, que era la clausura del Congreso. Llegué a mi casa a las 12 de la noche, estaba el Canal 9 transmitiendo las declaraciones de Altamirano, cantaba Patricio Mans, y desperté a las 6:30 cuando me avisaron que estaba la Marina sublevada en Valparaíso. Todo el proceso que se vive tiene que ver con las cosas que hoy día se extrañan. Había una profunda convicción de lo que se defendía, al nivel de que llegué al departamental del Partido Comunista. Yo milité 28 años en el Partido Comunista. Fui miembro de la Comisión Política y del Comité Central. Y me fui del Partido Comunista porque ya no son comunistas. Y yo sigo siendo comunista. Mi historia es así de simple en lo político. No disparo para ni un lado porque uno es comunista hasta cuando se muere, o socialista hasta cuando se muere, o como sea hasta cuando se muere, pero ven nomás. No tiene que buscarle explicaciones por los lados. Y tuvimos una media hora tirando papeles adentro de un tambor. Todos los documentos que se podían enviar adentro de un tambor de aceite, porque se sabía que lo que venía era terrible. Cosa extraña. Y una cuarta paradoja. Hoy día fui a colocar flores al Conejo González, que está sepultado ahí, fusilado en Chena, gran amigo y compañero. Y al salir del cementerio me encontré con una chiquilla que me contó que murió Juan Corail. A ustedes no deben ni cachar quién es Juan Corail, pero Juan Corail era un cabro bien loco, jotoso también, que se consiguió la casa de la tía como casa de seguridad, man. Y el 11 de septiembre, la casa de seguridad de la dirección local de la JODE del Partido Comunista estaba frente a la cárcel de San Bernardo, compañeros. Si es una hueá para no creerla. Así que estábamos ahí desde las 7 de la tarde, cuando comenzó, apareció el sol temprano, el 11, y en la noche llovió. Y los viejos nos decían que era el cielo que lloraba por la muerte de Allende y de la gente que estaban matando en la calle. Y vimos toda la noche cómo en los camiones del Siducam, que eran los camioneros de Vilarín, sacaban a la gente y la metían a la cárcel. En el año 2001, en ese mismo lugar, ahora hay tribunales, y allí me cayó la jueza Cecilia Flores con el Magaña Bau. Magaña Bau es un teniente coronel del ejército que está enjuiciado hoy día por 27 homicidios. Es un hijo de puta. Después de tantos años nos cargaron con él. Entonces se va nuevamente entretejiendo lo que sucede. Tuvimos momentos difíciles y momentos duros, pero yo diría que este San Bernardo, que partía acá en el tren, a mí me soltaron en General Corner y salí por General Corner a la Gran Avenida, tomé una micro hasta San Bernardo de vuelta el 4 de octubre del 73. Tuve el orgullo de haber estado con los viejos de ferrocarriles, con Solán Miranda, un compañero milista muy joven. Yo me he encontrado con casi todos los familiares de los fusilados con los que traté allí. Y he podido contarle a la familia cómo fueron los últimos días, porque lo único que quieren después de decenas de años es saber si se acordaron de ellos. Y nos hemos encontrado con relaciones espectaculares, como que uno se acordaba de sus hijos y la hija me dice, pero si yo soy sola, pero tu papá nada de varios, pues. Así que está tratando de encontrar a los hermanos, porque era picado de la araña. Sonreímos, fíjate tú, a pesar del enorme dolor de que a su padre lo fusilaron, nos matamos la risa tratando de averiguar dónde miércoles está el resto de los hijos. Eso, en términos de la memoria, que termina con una reflexión al aire, que me han preguntado más de una vez, ¿cómo lo hace uno con esto? Yo he seguido la lucha hasta ahora porque todos los días alimento el odio que tengo. Yo odio a estos huevones como el primer día. Y los odio sin ninguna
consideración. No les tengo ni un puto respeto. Los odio y los voy a odiar hasta que mueran uno por uno. No me importa cómo mueran, pero espero que se mueran antes que yo. Y ojalá que sufran mucho, y ojalá que yo pueda sentir que en algo pagaron lo que le hicieron a miles de personas. Es uno de los grandes dramas nuestros, porque quinta o sexta paradoja, hoy día todos pensamos en la reconciliación, y que la weá a lo mejor no fue tan mal, es que a lo mejor los viejos eran pasados para la punta, estarán bien muertos. O sea, nos han ido cambiando hasta el pensar, nos han ido hasta tratando de convencer que a lo mejor la cosa... ¿Habían frescos? Claro que habían frescos. En mi barrio había un viejo que era más pililo que todos nosotros y el huevón el tiempo europeo sacó auto y andaba con terno nuevo todos los días. Pero era uno entre 1000. Los otros 999 comíamos pollo una vez a la semana porque la JAP nos daba un pollo. Pero nunca antes pudimos comer pollo. Éramos obreros, hijos de obreros. Pintamos los muros, pintábamos los arbolitos, recogíamos la basura, hermoseamos nuestros barrios. Dato final. Allende fue electo con el 36% de los votos. Dicen que este país era una mierda, que no había para comer, que el desabastecimiento, que todo el mundo pedía los milicos. Y Allende con la Unidad Popular van a la elección en marzo del 73 y sacan el 44% de los votos. ¿Cuántos recuerdan ese dato? Casi nadie lo recuerda. Hasta nos creemos el cuento que la cosa no era tan buena. Falso, señores. Falso, compañero. Falso, compañera. Si hubiese seguido el camino, no se hubiesen cometido. El único detalle que yo voy a extrañar hasta que me envejezca es que la autocrítica ha sido muy poca. ¿En qué fallamos? ¿En qué le fallamos al pueblo? Pensamos en construir de verdad el socialismo. ¿Qué socialismo el que queríamos construir? ¿Para dónde avanzaba la máquina? ¿Fuimos capaces de ganar a la burocracia? ¿O nos creímos el cuento de que el partido de la clase iba a conducir a la clase, que cual borreguito iba a construir el socialismo? Si el socialismo lo tiene que construir el pueblo, no los guías del pueblo. ¿Sí? Parte de la historia 1. Derechos humanos. Los derechos humanos están en una declaración desde el año 48. Y sin embargo, re poco se considera y se toma en cuenta. Y regularmente cuando se habla de derechos humanos en nuestro entorno es para la tortura y la desaparición. Fíjense ustedes este detalle. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de su persona. Y se les caen aviones en la cabeza a la gente. Respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Por qué los aviones se caen en el Bosque y en Peñalolén? ¿Por qué no se caen en Providencia? ¿Por qué no se les caen en Vitacura o por allá donde ellos tienen sus grandes mansiones? Todos sabemos la respuesta. No se respeta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tiene después el artículo 5. Nadie será sometido a tortura. Un Paco con otro Paco torturaban vendedores ambulantes y ni siquiera están presos. Y están condenados por tortura. Y se probó que torturaron y apremiaron ilegítimamente. Pero no hay sanción. José Buenante, de 16 años, desapareció en septiembre del 2005. O sea, no desaparecían solo en dictadura nuestros hermanos. ¿Quién reclama por la vida de José Buenante? ¿Quién exige que aparezca su cuerpo? ¿Quién grita juicio y castigo? ¿Por qué no está en las demandas José Buenante? Artículo 12. Nadie será objeto de injerencia arbitraria en su vida privada. Radio Vivo hoy día. 100.000 escuchas autorizadas por los fiscales. 100.000 escuchas telefónicas autorizadas por fiscales. Muchos de ustedes capaz que les pesquen los teléfonos. Fíjense cuando suena de repente el celular. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tercer artículo de los que estamos leyendo que no se cumple. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. En la izquierda censuran a los que no piensan como los que dirigen los matutinos de izquierda, ¿no? No se sacan opiniones de los que son rebeldes. Hay censura. Extraño. Nuestros camaradas no respetan la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Porque después, en el artículo 21, dice que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, pero los dirigentes sindicales no pueden ser candidatos. Toda persona tiene derecho, menos los dirigentes sindicales, a ser candidatos para regir los destinos de su país. Y el artículo 23 es para cortarse las venas, porque habla de los derechos. Usted dice que tenemos derecho al trabajo, a la libre elección de nuestro trabajo, o sea, no se respeta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 25, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido y la vivienda. Conclusión entonces, no hay respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y quién reclama el respeto? ¿Quién demanda el respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Entonces, si vamos acortando, el domingo nos sacaron la cresta en la marcha, desde San Antonio con la Alameda para allá. Y tenemos un problema bien particular en nuestro país ahora. Hay unos que marchan re bien, con los lienzos bien extendidos, hablan con los periodistas, llevan cartelitos, y atrás nos sacan la cresta los pacos, y se meten a la marcha los pacos, y te agarran a palo, y sacan gente, y te persiguen con gases. O sea, habíamos dos tipos de marchistas. También hay dos tipos de marchistas. Porque entramos al patio 29, y se metieron los pacos, y nos sacaron la cresta en el patio 29. ¿Y quién ha pedido una sola investigación? ¿Cuál de todas las figuras que aparecieron en la tele hablando de los derechos de nuestro pueblo el domingo ha pedido que se investigue lo que pasó en el patio 29? ¿La agrupación de familiares? ¿El partido X? ¿La parlamentaria cuánto? ¿El alcalde no sé qué? La lucha, y vamos a terminar entonces, la lucha de nuestro pueblo, si no es clara en su definición, podría hasta perderse, porque antes del golpe, ¿sabían ustedes que los milicos allanaban las fábricas por orden de cualquier juez? Si no lo sabían, se los cuento. Todas las fábricas que se declaraban del área social, las allanaban los milicos, y decían que habían armas dentro, y nos cargaron un montón de cosas, y se volaban gasoductos en este país, ya había muertes y se mataron edecanes. Cuidado entonces que la historia se vuelva a repetir. Y el problema es, en definitiva, que por alguna razón nos han pretendido hacer creer que la memoria solo debiera ser aquello que no nos dañe, aquello que nos permita juntarnos de vez en cuando, bueno, y pelar hasta el gobierno. Si está todo re malo con Piñera, y que está muy bien con Bachelet. ¿Conocen las leyes laborales? Léanse qué son los servicios mínimos. Lean qué son los servicios mínimos. Lean sobre la huelga. Piñera está profundizando las reformas de Bachelet. Y las 40 horas, y con esto termino, la discusión por las 40 horas, ¿cuántos se han dado cuenta que el artículo 27 del Código del Trabajo impide que casi 400.000 trabajadores chilenos tengan derecho a lo que establece el artículo 22? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos de los que están en esta sala conocen el Código del Trabajo? El artículo 34 bis permite que los trabajadores trabajen 4 horas, corten 4 y trabajen otras 4, o sea, 12 horas a disposición del patrón. En el Código del Trabajo está. ¿Quién lo aprobó? El gobierno de la jefa. Pero no la podemos pelar porque ¿de qué da? Entonces, nuestros derechos solo son defendidos por un pueblo organizado. Hay que hacer sindicato entonces. Dato último. Es imposible hacer sindicato en este país, a lo menos en el 50% total de las empresas. ¿Sabe por qué? Porque el 95% de las empresas chilenas son micro o pequeñas. Ergo, tienen máximo 9 trabajadores. Y la ley exige 8 para constituir un sindicato. 5 millones de trabajadores están imposibilitados de negociar colectivamente y de hacer sindicato. ¿Qué derechos se les van a respetar? Entonces, cuando exigimos que se conozca lo que tuvimos, cuando reivindicamos el gobierno popular por lo que había, no es porque estaba bajo la figura de tal o cual partido, es porque el pueblo había tenido la capacidad en los trabajadores de llegar al 30% del trabajador organizado, 1.100.000.
Y hoy día con cuchufletas y demás en la CUN no alcanza a tener 700.000. Y la fuerza de trabajo se multiplicó 3 veces. 3 millones en tiempo de Allende, 9 millones hoy día. Los cambios, la memoria y la reivindicación de los derechos solo pasan porque nuestra memoria esté intacta y se llene, se alimente y critique al que tiene que criticar. No importa que le peguen un palo cuando se vaya, que podría pasarme a mí si es que no le gustó a alguien lo que dije. Gracias por escuchar. Muchas gracias, Manuel. Bueno, a continuación queremos dejar